por favor. Con gusto, diputada. Gracias. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 236 y se adiciona un párrafo final al artículo 237 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Dávila Ramírez, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez. En mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable 63ª legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera y 98, fracción segunda del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 236 y se adiciona un párrafo final al artículo 237 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los delitos de índole sexual en México se han incrementado considerablemente, al registrarse a nivel nacional en el año 2012 un total de 31.509 y en el año 2017 un total de 36.158 en el caso del Estado de Zacatecas. Durante el mismo periodo pasó de 153 a 368 delitos sexuales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es dable pensar que las estrategias de prevención del delito han sido rebasadas. Lamentablemente hemos olvidado lo que sucede en nuestro Estado, porque no deja de aumentar el índice de agresiones sexuales en general, no solo violaciones, las cuales son cada vez más atroces, cada vez más hirientes con nuestra comunidad. No podemos seguir haciendo caso omiso. La realidad es muy dura, pero ahí está. De acuerdo a los datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos damos cuenta de que año con año sube el índice de violaciones y agresiones sexuales en Zacatecas. Si bien es cierto, estas cifras hacen referencia únicamente a las carpetas de investigación, que pueden incluir una o más víctimas por carpeta, sin incluir las violaciones que no han sido denunciadas, por lo que podemos asegurar que en estos años no solo son 368 casos, sino que hay muchísimos más delitos de violaciones que no han sido registrados. Es evidente que las medidas que se han tomado han sido inútiles y fallidas, ya que de acuerdo al diagnóstico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se estima que desde el 2010 a 2015 se cometieron 2.996.180 delitos sexuales, casi 600,000 por año en promedio, pero dentro de estos 5 años apenas se integran 83.463 averiguaciones, según esta misma comisión. Persiste la estigmatización sobre las víctimas de violencia sexual, lo que inhibe la denuncia, imponiendo los prejuicios sobre el estado físico y emocional de quien deben presentarse a denunciar. De acuerdo con los medios de comunicación nacionales, existe un claro repunte de violencia sexual en el 2017, que indica que en lo que va de este año hay una denuncia de delito sexual por hora en el país. En esta materia, el Estado mexicano destinó en el ejercicio fiscal 2017, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, un monto de 588.6 millones de pesos y a través del fortalecimiento de la seguridad pública, 338.3 millones de pesos en ambos casos, para llevar a cabo diversos programas que tienen como finalidad atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y a la delincuencia, a través de talleres y pláticas, en donde la ciudadanía y en especial el sector infantil y juvenil son los destinatarios finales de dichos programas. Así también, y por la importancia que se ha dado en los últimos años al empoderamiento de la mujer y a través de diversas instancias dedicadas a la promoción y defensa de la equidad de género, así como al combate a la violencia contra las mujeres, se han destinado recursos importantes
para que a través de los diversos institutos de la mujer a nivel nacional se lleven a cabo estrategias que tengan como objetivo disminuir las prácticas de violencia hacia las mujeres. Todo esto nos debe de poner los pies en la tierra para legislar conforme a nuestra realidad. Debemos tomar medidas concretas. Sería una negligencia permitir que esto siga pasando. Es importante aclarar que en los casos de violación no solo afectan a las mujeres. De acuerdo a diversas publicaciones, antes se creía que los niños estaban más seguros que las niñas, pero lamentablemente la agresión sexual no distingue sexo, edad, nivel económico, sino que también le puede pasar a cualquiera. Es alarmante porque de manera posterior la revista Proceso exhibe que México es el primer lugar a nivel mundial de abuso sexual contra menores. Esto lo denunció en 2014 la directora general del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Con base en los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, agregando que los delitos sexuales representan una de las manifestaciones más perversas de la violencia contra las personas y suponen múltiples tipos de maltrato contra la infancia que no han logrado su desarrollo fisiológico y que evidencian el ejercicio más brutal de dominio sobre otra persona. Es ahí, a través de la presente iniciativa, donde se busca tutelar la libertad y seguridad sexual de la población en general, con enfoque especial a menores de 14 años de edad, a través de la disuasión de los agresores sexuales, con sanciones que deriven en tratamientos médicos que inhiban su deseo sexual, atendiendo los resultados de los tratamientos psicológicos de cada caso en particular, debiendo ser sujetos a una terapia hormonal para reducir el deseo sexual en agresores sexuales. Recientemente han transcurrido sucesos que nos han indignado como sociedad. Estos en la zona conurbada de Zacatecas, Guadalupe, y en el municipio de Sombrerete, donde fuimos testigos de estas atroces noticias que indignaron a la sociedad zacatecana, la violación y el homicidio de 2 menores de edad, con lo que queda evidenciada la descomposición social, no solo en el país, sino en nuestra entidad federativa, la cual se caracterizaba, además de su belleza arquitectónica, por la seguridad que imperaba en todo su territorio. Existe un gran debate a nivel internacional sobre la propuesta que se presenta ante esta soberanía popular, lo anterior derivado del uso erróneo del término castración química, lo que denota, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la extirpación o inutilización de los órganos sexuales, no siendo materia de la presente iniciativa. En este sentido, y a efecto de que tenga la claridad suficiente al momento de analizarla, es indispensable señalar que el objetivo de la misma consiste en que se contemple en el referido código sustantivo la posibilidad de suministrar medicamentos destinados a reducir la libido en agresores ¿Me permite, sexuales? diputada? Solicito a los compañeros diputados, si son tan amables y por respeto a la oradora, de ocupar sus lugares para poder dar continuidad a esta sesión. Adelante, diputada. No permanente, reversible y con menos efectos colaterales que una castración quirúrgica. De lo anterior se desprende que la presente propuesta no es contraria a lo previsto por el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no está imponiendo ninguna de las penas prohibidas por nuestra norma máxima, sino que tiende a buscar una real reinserción social al sentenciado que ha cumplido su pena en prisión. Es importante también hacer notar que los medicamentos antiandrógenos no solo podrán ser administrados bajo estricta supervisión médica continua, un adecuado seguimiento y asesoramiento dentro del plan de tratamiento cognitivo-conductual integral diseñado para abordar los otros aspectos de la conducta antisocial. Con la presente iniciativa se busca proteger en la mayor medida posible la seguridad de los menores de edad respecto a la violencia sexual de la que pudieran ser objeto, por la reincidencia de los agresores sexuales, siendo que según estudios de psiquiatría y el médico forense argentino Miguel Ángel Maldonado, entre el 95 y 98% de los violadores vuelven a atacar una vez que han cumplido su condena en prisión. Por lo anterior, no solo se está estereotipando a la total de los agresores sexuales, toda vez que cada uno de ellos tiene situaciones personales complejas y peligrosas, pero no todos parten de las mismas patologías. La propuesta que se pone a consideración de esta honorable legislatura no es algo nuevo en los sistemas jurídicos del mundo, ya que en algunos países ya está permitido el tratamiento que se propone. En Corea del Sur y Argentina se aprobó en el año 2010 una ley en este sentido. En el 2009 en Polonia, en casos de violación e incesto.
Por su parte, en los Estados Unidos es legal en 9 de los 50 estados y en Gran Bretaña el gobierno la aprobó en 2007, aunque su aplicación tenía que ser aceptada voluntariamente por el agresor, al igual que en Alemania, Suecia y Dinamarca. El caso más reciente de ese sistema ha sido en Colombia, en donde en abril del presente año se aprobó una ley que tiene por objeto crear la pena de inhibición hormonal del deseo sexual obligatoria o castración química para violadores de niños, niñas y adolescentes. En nuestro país se han presentado propuestas para llevar a cabo la castración química en los estados de San Luis Potosí, Chihuahua, Puebla y Sonora. En este tenor, la propuesta de esta iniciativa es reformar el artículo 236 y de esa forma ampliar la pena con más años de prisión a quien irrumpa en casos de violaciones, adicionar 2 párrafos finales al artículo 237 del Código Penal del Estado para incluir que aquellos que agredan sexualmente a menores de 14 años de edad, atendiendo los resultados de las terapias que se brinden durante el cumplimiento de la pena corporal que se les imponga por este motivo, sean sujetos a un tratamiento para la inhibición del líbido, mismo que deberá ser obligatorio. Es importante señalar que es un procedimiento ambulatorio, por lo que se inyecta intramuscularmente un medicamento denominado Depo-Provera, que debe repetirse cada 6 meses, ocasionando a nivel cerebral la inhibición de la liberación de hormonas y neurotransmisores relacionados con la excitación sexual y la producción de semen, con lo cual se podrá evitar en gran medida que los agresores, una vez que se reintegren a la sociedad, no vuelvan a cometer esas atrocidades que, además de dañar a mujeres inocentes, perjudican a toda la sociedad. Por lo anteriormente expuesto y atendiendo lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 98 del Reglamento General, presento para su consideración la siguiente: iniciativa de proyecto de decreto mediante la cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 236 y se adiciona un párrafo final al artículo 237 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 236 y se adiciona un párrafo final al artículo 237 del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 236. Se sancionará con prisión de 5 a 15 años y multa de 20 a 100 cuotas a quien por medio de violencia física o moral tenga cópula con una persona cualquiera que sea su sexo. A quien se le condene por violación de 2 o más personas en el mismo o en distintos hechos, o bien el sujeto activo sea reincidente, se le impondrá la pena de prisión temporal que corresponda a cada uno de los delitos, aunado de manera obligatoria a una terapia de inhibición hormonal del deseo sexual. Artículo 237. Se equipará a la violación y se sancionará con la misma pena en los casos de las víctimas menores de 14 años de edad comprendidos en las hipótesis normativas contenidas en el presente artículo, además de la prisión y multas impuestas por la comisión del delito y al momento de la reinserción social, atendiendo los resultados de las terapias psicológicas que se les hubieran brindado. Al sentenciado de manera obligatoria deberá sujetarse a una terapia de inhibición hormonal del deseo sexual. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente. Zacatecas, Zacatecas, diciembre de 2018, diputada Carolina Dávila Ramírez. Es cuanto. Muchas gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.